Muchas gracias, compañeros de Ideal. Es la primera vez acá en Barcelona. Estoy muy contento de estar con ustedes, poder hablar un poquito de nuestras pesquisas. El tema de hoy es mediunidad en los aspectos históricos. También vamos a hablar sobre la psicografía. Mas para hablar sobre psicografía tenemos que hablar un poco sobre mediunidad y la comunicación entre los vivos y los muertos. Mucha gente cree que es la comunicación entre los vivos y los muertos. Fue una descubierta del espiritismo, que es un patrimonio del espiritismo. Pero eso no es verdad. Esa idea siempre existió en todos los pueblos antiguos. El espiritismo la adoptó como uno de sus principios básicos, pero esa idea siempre ha existido en todas las creencias, en todos los pueblos. En India, hace 3.200 años antes de Jesús, a las margens del río India, encontramos Krishna, la figura del hinduismo, el exponente del hinduismo, estudiando los libros sagrados de hinduismo como Mahabharata, los Upanishads, libro de 1,5 metros, más o menos. Vamos a ver la comunicación entre los vivos y los muertos presente del inicio al fin. Entonces, en India, Krishna hoy tenía 5.200 años. Es la edad de Krishna. Y la comunicación está presente. Es muy natural para los indianos esta comunicación. Están en todos los libros sagrados. En 650 años antes de Jesús también tenemos la figura, la personalidad de Buda, Siddhartha Gautama Buda, el exponente del budismo. Que yo no sabía que existía la comunicación entre los vivos y los muertos. Y cuando fui a Japón en 2015, en una conferencia, un amigo mío fue a un templo, nosotros fuimos a un templo budista. Él dije que en el budismo también tenía esta comunicación. Yo no conocía. Él dije, tiene, sí. No es como en el espiritismo, pero existe. Porque cuando para a personas ser el lama, ellos hacen una reunión, unas puertas cerradas, hacen el fenómeno, la reunión mediúnica, y hace la comunicación entre los vivos y los muertos para conocerse el espíritu del hombre que va a ser el nuevo lama, es la reencarnación del lama ayer. Entonces, después de la comunicación, después del fenómeno de la mediunidad, es que la persona viene a ser el lama. Entonces, en budismo también tiene la comunicación. Desde el grande Masaharu Taniguchi, el exponente de Seisho no Ye. Cuando vamos a estudiar, es como leer espiritismo. Muy parecido. Masaharu Taniguchi murió en 1985. Escribió 400, psicografó más de 400 libros. Es el Chico Xavier de los japoneses. Conocimiento de espiritualidad presente, hablando sobre reencarnación y la comunicación entre los vivos y los muertos. Entonces, esta comunicación existió por toda la historia, en todos los pueblos antiguos, viejos. En Mahabharata, que es el libro de hinduismo, un capítulo del Mahabharata es del Bhagavad Gita. Es el canto del Señor, que es un diálogo entre Krishna y Arjuna. Es un pequeño libro que muchas casas espiritistas en Brasil tienen.
en su biblioteca. Y vemos esa comunicación presente también. Podemos decir que Masaharu Taniguchi, como había dicho, el exponente de Seishono-ye, es el grande nombre de la espiritualidad en Japón hoy. ¿Alguien aquí conoce Masaharu Taniguchi? ¿Conoce? Si no es mismo que el espiritismo, que él es muy parecido. Yo me acuerdo de los calendarios en Brasil, que cada día ponía una expresión de... Masaharu. Sí, de bonito, ¿no? Es bonito, sí. Sí. Esto es. Y en el occidente, es de esa comunicación también está presente. Podemos ver ese tipo de comunicación en las tribus indígenas, la presencia del pajé en Brasil, que es el medio de la tribu. Los mayas, aztecas, la presencia del chamán, en el cristianismo, donde también presenciamos esa comunicación en la Biblia, el libro sagrado de los cristianos. Desde el libro del Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés prohíbe la consulta a los muertos. Pues bien, si Moisés ha prohibido es porque existía. Nadie prohíbe algo que no existe. Y la persona de la área del derecho sabe que cuando se publica una ley nueva, es porque existe una práctica generalizada dentro de una sociedad que no está regularizada. Entonces, en la época de Moisés, todas las personas hacían la comunicación. No era una persona que estaba haciendo. No tenía muchas personas haciendo. Entonces Moisés tiene que ser duro, a ley. En el Nuevo Testamento, Jesús autoriza la comunicación cuando él materializa en Monte de Labor, que ha venido del mundo de los muertos. Estuvieron con los apóstoles por 2 semanas y las religiones no exploran nada de ese hecho. 2 semanas. Hay construido tiendas y Jesús dijo, podréis hacer lo que yo hago y mucho más. De esta manera es liberar del uso de esta comunicación. Es la interpretación para los espiritistas. Usted evangélico puede leer la Biblia y tener una otra interpretación. Pero para nosotros, esta es la correcta. Jesús veo y dije, puedes hacer lo que yo hago y mucho más. Entonces, podemos hablar con los muertos. El misterio del cristianismo es la venida de Jesús del mundo de los muertos. Si Jesús no hubiese vuelto, resucitado después del 3er día, el cristianismo hubiera muerto en la cruz. El cristianismo no sería lo que es hoy, de facto, seguro. El nacimiento de Jesús fue anunciado a María por un fenómeno espiritual. Ella estaba embarazada de Jesús. Y Mateo llama a Jesús en el Evangelio del Señor de los Espíritus. Jesús nombra a los pseudo-espíritus, espíritus obsedados, subjugados, y realmente el misterio del cristianismo es la vuelta de Jesús del mundo de los muertos. Quiere decir, de la noche de Pentecostes, que es la noche que los apóstoles hablaron las lenguas de fuego, y que hasta los días de hoy las religiones no saben explicar, que nada más que es desarrollo de la mediunidad entre ellas. Y empiezan a hablar lenguas superiores con otros espíritus superiores, comunicándose entre ellos. Lo más curioso es que los apóstoles, antes de esta noche de Pentecostes, eran tímidos y cobardes. Fue necesario desarrollar la facultad mediúnica para que pudiesen desarrollar la valentía para implementar el reino de Jesús en la tierra, un reino de amor.